Amigas y amigos, soy Luis Velázquez. Me complace en invitarles a acompañarme en mi programa Diálogo Internacional, que se transmite en vivo todos los martes de 10 a 11 de la mañana a través de la Visión Radio. En este programa nos adentramos en el panorama global actual con el análisis profundo de expertos en diversos campos del ámbito mundial. Buenos días, amigas y amigos de la visiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. En la mañana de hoy conversaremos con un amigo de la Visión Radio, un amigo de Diálogo Internacional y muy apreciado y muy respetado, el periodista Rogelio Ríos Herrán, internacionalista y analista político. Y ¿qué más puedo decir sino un gran amigo? Con él conversaremos acerca de un tema muy actual, y es que la elección de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en su segundo mandato, son muy pocos países los que se sienten así sumamente preocupados, y eso es grave. Pero la cercanía de México a Estados Unidos, comparten una frontera de alrededor de 3.000 kilómetros, ha sido realmente preocupante, sobre todo por las cosas que fue expresando durante su campaña electoral. Buenos días, Rogelio, ¿cómo has estado? Muy bien, buenos días, estimado Luis, estimada Andy. Muchas gracias por esas palabras de recepción y de aliento siempre. Y bueno, encantado de estar aquí en tu programa discutiendo este tema, pues sí, importantísimo para México, para la América Latina, ¿no? Ya viene una segunda presidencia del señor Donald Trump. Quiéranlo, ódienlo, esa es la realidad. Entonces, en términos estratégicos, geopolíticos, en términos de sentido común, todos los gobernantes de América Latina, todas las fuerzas de oposición de América Latina deben estudiar a fondo lo que puede ser una segunda presidencia de Trump y actuar en consecuencia. No se puede dejar a la ligera, no se puede nada más quedarse en el hecho de la personalidad del señor Trump, que si el cabello así o asá, si juega golf o no. No, no. Sí. Viene toda una ola con él de todo un movimiento político muy estricto, muy conservador, que ya tomó el Partido Republicano y que va a llegar a la Casa Blanca ya con una idea muy clara, un plan como de 900 páginas, según se ha difundido, sobre qué es lo que van a hacer. O sea, no vienen a improvisar. Tal vez en la primera administración de Trump hubo una buena dosis de improvisación. Ahora no, estimado Luis. Entonces, con eso hay que lidiar. O como decimos en México, con estos bueyes hay que arar. Sí, exactamente. Sí. Coincido contigo que es una realidad. Pero tú sabes, Rogelio, y por experiencia pues que he tenido, y todos hemos tenido y hemos vivido campañas electorales, incluso muchas. Una cosa es, y aquí hay un analista mexicano que lo describió hace unos días muy bien. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Claro. Ahora, ¿cómo considera Rogelio Ríos Herrán que se va a enfocar realmente en las relaciones bilaterales con México en ese segundo mandato? ¿Va a prevalecer el dicho o va a prevalecer el hecho? Porque son 3.000 kilómetros de vecindad, hay problemas muy grandes entre los dos países, problemas que se resuelven con cooperación, pero no con bombas como él pretende acabar con los productores de fentanilo, una cosa espantosa. Sí, sí. ¿Cómo estás viendo tú eso? Mira, es muy interesante lo que viene. Conocemos posturas públicas y conocemos los discursos de campaña de Trump, que ahora, a diferencia del 2016, cuando abrió su primer discurso de campaña, prácticamente fue esta acusación a los migrantes mexicanos, ¿no?, de criminales, violadores, gente de muy baja estofa, etcétera, etcétera. Ahora es distinto. Ahora su discurso está centrado en la cuestión económica, en el proteccionismo, en la necesidad, como lo ve él, de evitar que las mercancías de China
inunden al mercado estadounidense, los vehículos, etcétera, y evitar que sea México precisamente el vehículo indirecto de entrada de China al mercado estadounidense. No ha dejado, por supuesto, no ha quitado el dedo del renglón de los migrantes, anuncia deportaciones masivas, planes muy estrictos, ha nombrado a personas conoceríamos como halcones, ¿no? En Ujú, puestos ujú, claves ujú. que van a manejar la migración, la oficina de la jefatura de la presidencia, el señor Mike Miller, etcétera. Entonces viene duro, pero creo que ya también la realidad de la economía estadounidense, la poderosa fuerza que tienen las grandes corporaciones de Estados Unidos para hacer el lobby, influir en las políticas de la Casa Blanca, pero sobre todo, y esto es algo que a veces no se acaba de comprender bien desde América Latina, que estamos acostumbrados a los presidentes fuertes que dominan los congresos. No necesariamente el presidente Trump va a dominar a todo el Congreso. Me dirán, bueno, ya ganó la Cámara de Senadores y ya ganó la mayoría en el Congreso, pero recordemos que en Estados Unidos los legisladores, incluso aquellos que quieran ser más incondicionales de Donald Trump, a diferencia de los de México, tienen que rendir cuentas a su electorado, Sí, ¿no? A sí, sus sí. constituyentes, como les dicen. Y entonces siempre hay ese tipo de contrapeso, porque alguien de Iowa, alguien de Idaho, agricultores de Texas que exportan mucho maíz y trigo a México, pues no van a dejar tan fácilmente que sus representantes legisladores en Washington digan que sí a todo lo que quiera hacer Trump, ¿no? Porque los va a afectar directamente y les va a costar la reelección y les va a costar tal vez el fin de su carrera política. Ese es un gran aspecto. Y otro más que te diré es que finalmente se van a encontrar tanto en la Casa Blanca como en la Presidencia de México con la señora Claudia Sheinbaum, dos personajes que desde hace mucho tiempo han estado opuestos a la idea del Tratado de Libre Comercio con México. Siendo estudiante universitaria de posgrado, la señora Sheinbaum en California, en Berkeley, de todos los lugares posibles, un lugar muy progresista y muy radical. Está documentado que participó en manifestaciones en el campus de mexicanos cuando se estaba negociando en 1993 a finales el Tratado de Libre Comercio. Trump también ha dicho muchas veces, ¿no? que ha sido el peor tratado que se negoció, el de Sí. 1994, en toda la historia de Estados Unidos. Le dio su arregladita hace unos 3 años, viene una revisión en 2 años, pero finalmente eh, sobre la mesa están dos personajes que tienen mucho que decirle o que ajustarle al Tratado de Libre Comercio y que en un momento determinado, y estoy hablando desde la parte más radical de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, el partido oficial, y yo lo he escuchado de boca de algunos de ellos, que dicen que no habría ningún problema si México se sale del Tratado de Libre Comercio. Al cabo ahí está el BRIC, con Rusia, con China, con la India, pero evidentemente, y cuando pone los números sobre la mesa, eso sería una completa locura. Lo que Absolutamente. te quiero decir es que este cemento que ha mantenido eh, más o menos estable, que no se desborde la relación entre México y Estados Unidos por temas como el narcotráfico, por temas como la simpatía o antipatía de los presidentes en turno, etcétera, etcétera, y por ese sentimiento anti-yanqui que sigue, que pervive en México, que muy fácilmente los políticos de cualquier partido político, pero en especial los de Morena, logran avivar para evitar que la gente pierda el apoyo para ellos, etcétera, etcétera. Entonces, está complicado, pero Trump viene con la mejor carta de póker en la mano, como siempre la han tenido desde Washington, y acá se percibe que va a haber un impacto profundo en la economía y en la sociedad mexicana, estimado Luis. Sí, definitivamente yo coincido contigo. Fíjate que ayer en el País de Madrid apareció una noticia bien interesante en donde reseñan que el gremio de agricultores, que te digo que no son pocos, pero no pocos en número, sino pueden ser pocos en número, pero el tamaño de su poder en Estados Unidos es muy grande. Comenzaron a decirle al señor Trump, bueno, mire, vamos a calmarnos porque una parte importante de la mano de obra que utilizamos nosotros es mano de obra
que viene de la inmigración y de cualquier país, no solamente de México. Y eso que usted trata de hacer nos va a afectar directamente porque no vamos a tener cómo nosotros llegarle al mercado porque vamos a tener una producción insuficiente para llegar a la medida. Y eso es una noticia muy importante. Exacto. Hoy apareció publicado un artículo que yo escribí sobre este tema en particular. Y en uno de los párrafos él decía, y te lo leo, que gran parte, y eso también a mí me consta porque fui diplomático, que todo lo que él planteó y toda la relación depende también del tipo de vínculo que se establezca entre ambos jefes de Estado, que son un poco distintos entre todos. Trump conservador y capitalista, y que ganó en gran parte gracias a ese feminismo radical, ¿no? que ve muchos problemas de los que se siente ofendido por las propuestas demócratas, que no son propuestas, es más bien liberal en todo caso. Y la doctora Sheinbaum, de izquierda, crítica del neoliberalismo y tiene una profunda preocupación por la causa feminista. ¿Cómo ves tú eso? Sí, bueno, es muy interesante. En efecto, Sheinbaum tiene esta visión de izquierda, incluso de izquierda radical, ¿no? Más ubicada al extremo desde sus años estudiantiles. Y la cuestión feminista ha tenido sus diferencias con movimientos feministas en México también, heredadas sobre todo de las actitudes de López Obrador. Pero reitero, estas diferencias, estas visiones ideológicas encontradas, de repente opuestas, encontradas en conflicto, de repente encuentran terrenos en común, lo que te mencionaba hace un momento, lo del Tratado de Libre Comercio, es decir, de verlo con mucha suspicacia desde esta parte de la izquierda mexicana, a tener que aceptar la realidad de que hay que, en todo caso, renegociar aspectos del Tratado de Libre Comercio, pero siempre desde una postura pues más débil frente a Estados Unidos. No es imposible, por supuesto, que los puntos de vista mexicanos se reflejen en las negociaciones. Claro que no van a avasallar tampoco los norteamericanos, pero sí se necesita mucha habilidad, mucho toque diplomático, como lo has dicho. La gran pregunta acá desde México es si la tendrá la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Su talante es completamente distinto al de López Obrador, que es todavía, por supuesto, muy dicharachero, campechano. Su habla es así popular completamente, no elabora mucho sus ideas, pero el tipo tiene carisma, simpatía, atrae a la gente. Sheinbaum es distinta, más circunspecta, más seria, más sobria, más distante, se le percibe como la académica que es, con una formación hasta un doctorado, pero que casi naturalmente está despegada de la forma de hablar, de los dichos populares, del lenguaje popular. Ahí tiene, tal vez tendrá un problema de conexión con la gente para venderles estas ideas sobre qué hacemos con el Tratado de Libre Comercio, pero el hecho de que haya decidido acudir a la reunión del G20, que se está celebrando en estos días en Brasil, ya marcó un giro completamente distinto al de López Obrador, que nunca asistió a este tipo de cumbres, nunca fue a los discursos de inauguración de las asambleas de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Se reunió muy pocas veces, un par de veces tal vez, con el presidente Biden. Se tardó mucho en reconocer su triunfo al principio de que se supo el resultado de la elección cuando ganó Biden, etcétera, etcétera. Creo que si este manejo diplomático lo hace con habilidad, y tiene que venir de ella en primer término, claro, no lo puede delegar a nadie en su equipo, tú lo sabes bien. Sí, sí. Se delega cuando ya las cabezas, ¿no? Llegaron a una especie de entendimiento, entonces es más fácil que los equipos trabajen, que los representantes sepan que ya hay un terreno común, que hay una buena relación entre quienes gobiernan los países y entonces que puedan funcionar las negociaciones y los acuerdos. Y déjame decirte otra cosa, vivimos un momento crítico, creo yo, si ponemos esto sobre la mesa, en cuanto no solo a cómo va a ser la relación bilateral México-Estados Unidos en los próximos 4 años del presidente Trump. Todavía, cuando termine este segundo ciclo,
A Claudia Sheinbaum le tocarán 2 años finales de su mandato, que en México son 6, con quien venga después, sea un presidente demócrata o republicano. Pero creo que se van a realinear, perdón, las bases para ir pensando a la mitad del siglo, cómo será después de este ciclo de gobierno, tanto en México como en Estados Unidos, la convivencia bilateral, la vecindad geográfica entre México y Estados Unidos. Las cosas están cambiando en ambos países. México, en términos demográficos, ya empezó la tendencia a disminuir la cantidad de población joven, la cantidad de fuerza de mano de obra, perdón, joven, disponible, tanto para la economía nacional como para Estados Unidos. Y eso puede cambiar también el tono de las cosas. Existen aproximadamente 12 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. La mitad de ellos, entre 5 y 6 millones de mexicanos, lo hacen sin documentos. Y eso te habla mucho de que los cambios demográficos en México puedan, por un lado, al haber necesidad de mayor mano de obra joven en nuestro país, tal vez influir en la disminución de los flujos migratorios. Pero por otro lado, esa necesidad aumentará también en Estados Unidos para ejercer este tipo de trabajos, labores agrícolas, por ejemplo, trabajos en el sector de servicios. Si quitas la presencia de mexicanos y latinoamericanos en general, ¿no? Pero hablo de mexicanos como una buena parte de ese contingente por la vecindad geográfica, pero vamos a decir latinoamericanos. Entonces pones en serios aprietos a toda la economía de Estados Unidos, no nada más a las labores agrícolas. Por eso los gremios La de construcción, agricultores son por los ejemplo, primeros que es tan que importante. brincan, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Entonces, por ahí va, todas esas tendencias hay que verlas de aquí al 2050. Yo espero que incluso con los cambios de gobierno en México, que después tendrá que terminar este ciclo de gobiernos de izquierda morenistas, ¿no? Que no representan en general a toda la izquierda de México. Hay segmentos más moderados, socialdemócratas, etcétera. Y no distorsionen, no perturben tanto la economía y la política del país como para volver irreversibles, ¿no? Los daños que se hagan a la relación bilateral con Estados Unidos. Y al Tratado de Libre Comercio, pues que no desaparezca, al contrario. Claro. Nada más para terminar el comentario, desde hace 30 años que se aprobó en 1994, platicaba yo con algunos profesores cuando tuve oportunidad de dar clases en la UDEM, la Universidad de Monterrey, algunos de ellos que estaban estudiando el fenómeno de la Unión Europea y todo, con entusiasmo decían, tal vez en las décadas por venir podamos escalar esta asociación que en este momento es comercial, digamos, más del tipo aduanera, ¿no? De tarifas y todo, a los niveles en que se veían ya desde entonces. Venía lo del espacio Schengen, la libre circulación, que cuando hablábamos de eso nos parecía maravilloso. Ojalá América del Norte pudiera llegar a ese escenario. 30 años después, todavía no se percibe nada de eso, estimado Luis. Al contrario, se están cerrando las fronteras, las economías. Sí, hay una cosa que me llamó la atención, tú te acuerdas que el señor dueño de Tesla, el señor Elon Musk, había planificado una inversión para México de unos 4.500 millones de dólares. Y cuando escuchó al señor Trump de una inversión para la producción de automóviles, él pensaba exportar a Estados Unidos alrededor de 1 millón de automóviles eléctricos al año. Y cuando escuchó, a pesar de que es su gran amigo, decidió suspender y esperar a ver cómo la brisa hacia dónde iba para él poder tomar definitivo 4.500 millones de dólares. Es bastante dinerito, ¿no? Y eso pesa, pero sin embargo hay que estar claro que durante el primer mandato de Trump la relación no fue realmente muy fluida, habían demasiados temas controvertidos. Uno de ellos es la política migratoria. Y me impactó mucho revisando las cifras de las remesas, el impacto para la economía mexicana de una, ¿cómo te diría yo? De sacar de Estados Unidos a tanto indocumentado
es un peso muy grande, porque estaríamos hablando de una cifra enorme, alrededor de los 60.000 millones de dólares al año. Al año, exactamente. Exactamente. Imagínate que se corta ese flujo, ¿no? O se disminuye, digamos, drásticamente, tal vez no se corte completo. Y déjame decirte que en alguna ocasión el presidente Trump, ya en la Casa Blanca, cuando ocurrió estos eventos de 2019, el mes de junio, cuando amenazó con imponer 25% una tasa arancelaria a los productos mexicanos, no importando para nada que estuviéramos en el Tratado de Libre Comercio, en alguno de esos arrebatos dijo, y si es necesario, cancelamos las remesas. Ya no lo volvió a repetir, pero aquí retumbó enormemente porque buena parte de muchas familias mexicanas un daño de escasos social ingresos terrible. viven de eso, ¿no? Claro, de las remesas. claro. Sí, sí, sí. Claro, un daño social terrible. Ese mismo autor mexicano, que en este momento no me acuerdo, que escribió ese artículo ayer, también al final dijo una frase que me dejó, que también es muy usada en América Latina y en mi país, Venezuela, se utiliza de cada rato. Y esa frase decía, perro que ladra no muerde. Sí. ¿Es posible eso? Sí, sí es posible y lo vemos en la política internacional muchas veces, ¿no? Esas famosas, esta es la línea roja que si se pasa, entonces mi país va a reaccionar. Y de repente ves que esa línea roja ya quedó casi borrada y no hubo reacciones, ¿no? Cuando las grandes potencias amenazan con el uso de armas nucleares, etcétera, ignoran deliberadamente o no le quieren decir a la gente que el daño sería recíproco, ¿no? Que el uso de armas nucleares asegura una destrucción mutua, como se decía en los años 50, y ya no importa quién sea relativamente el ganador, entre comillas, o el perdedor. Pero sí, perro que ladra no muerde, pero sí puede pegar un gran susto. Claro, por favor. Cuando uno va caminando por la calle y que te ladre por sorpresa alguien. un perro, Claro. te quedas congelado, ¿no? Entonces, y tampoco hay que dejar de tomar en serio al perro bravo, porque Claro. Sí lo es, ¿no? Entonces, es una cuestión de medidas, es una cuestión de habilidad política y es una cuestión de ver si todos estos anuncios y todas estas señales de dureza se van a concretar o no. También hay gente en México que entiende, analistas y todo, que quizá los mayores contrapesos contra el señor Trump no provengan de México, sino del propio Estados Unidos. Agricultura, empresa y todo que se verían, estados en particular, incluso estados gobernados por republicanos. Texas, por supuesto que estaría con los pelos parados de punta si se empieza a dañar la relación con México. Claro. No solamente por la cuestión agrícola, nos exportan petróleo, gas, hay mucho intercambio económico por la frontera que compartimos con Texas, que nada más con ese estado de la Unión Americana se completan casi 2.000 kilómetros de los 3.000 kilómetros de frontera. Entonces, la voz de Texas pues pesa mucho en el Congreso, en el Senado. Ya ha tenido dos presidentes de Estados Unidos, tres, perdón, con Lyndon B. Johnson y Bush, padre e hijo, y no es para dejarlos de escuchar. Donald Trump lo sabe muy bien. Lo que me decías de Elon Musk es muy cierto, ahora se acomoda, parece que de manera muy cercana a Trump. La inversión que buena parte de esa inversión que mencionaste se iba a establecer aquí en los suburbios de la ciudad de Monterrey, donde yo me encuentro, unos terrenos muy grandes que ya están preparados nada más para empezar a construir las plantas, se pusieron en pausa. En el fondo está no solamente la cuestión de los autos eléctricos, sino la disputa en el sector automotriz que Estados Unidos tiene con China, en el sector económico en general, Sí. y la posibilidad de que China aproveche poner plantas en México para de aquí exportar a Estados Unidos. El Eso nearshoring lo va a que llaman, detener sí. Trump, el nearshoring, ¿no? sí, Entonces, sí. eso es lo que está sobre la mesa de juego. ¿Cómo juegue su carta México? No podemos nada más suspender relaciones con China. Además, pues también han tenido cierto impacto las inversiones de China, pero sí saberlas llevar hasta la medida en que no pongan en peligro, en riesgo, por supuesto, nuestra relación principal y nuestro interés estratégico y de seguridad nacional principal, que son pues los Estados Unidos de América y Canadá, Oye, por supuesto. El sector externo mexicano depende en un 80% del mercado norteamericano, claro. Y eso claro. Es realmente, hay que tomarlo en serio. Ahora, ciertamente
todo lo que se dijo en campaña, bueno, en realidad nosotros los latinos estamos acostumbrados a esas campañas electorales donde los candidatos o aspirantes a ser presidente de los países se dicen cualquier cosa. Y yo me preguntaba, bueno, pero se han dicho tantas cosas feas que pareciera que los dos merecen estar en cadena perpetua en una cárcel, ¿no? Una cosa, Sí, con todo lo que se con todo lo dice. que se dijeron, con todos esos insultos, y eso es grave. Ahora, hay dos cosas que me preocupan de esa relación, Sí, porque creo que México es el país que reúne como todos los problemas de América Latina, porque hay problemas de narcotráfico, hay problemas de comercio, hay problemas de la inversión china que se está consolidando en América Latina, hay problemas de inmigración, hay un montón de problemas, pero pasan por ahí, que es algo increíble. Y hay dos preocupaciones. La primera tiene que ver con el proteccionismo, que es qué clase de proteccionismo quiere Trump para el futuro. Es concentrado solamente en Estados Unidos sin contemplar a Canadá y México, o en su defecto solamente incluyendo a Canadá y México, pero evitando la triangulación china. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta, oye, tiene que ver con una realidad. Y estaba leyendo un libro que produjo el señor Jacques Attali, que fue el asesor principal de François Mitterrand sí, en sí, sí. Francia. Él escribió un libro que se llama Historia del Futuro, y él decía, entre otras cosas, en ese momento, un libro viejo además, lo publicó en el año 84, 86. Pero muy bueno, el tipo realmente es una persona muy respetable, brillante, te diría. Sí, claro. Y él decía que le estaba poniendo fecha al imperio norteamericano. Y la pregunta viene por esto, es que todo esto que está pasando tiene que ver con que Estados Unidos está dejando de ser lo que es y dándole paso sin querer queriendo, como decía un personaje mexicano, Sí. a una potencia emergente y muy sólida. Pero antes de que me respondas esas dos preguntas, quisiera que vayamos a la primera pausa Claro. y ya regresamos. Estamos conversando con el licenciado Rogelio Ríos Herrán acerca de las relaciones de Estados Unidos y México en este segundo gobierno de Donald Trump. Ya regresamos. Antes de ir a la pausa, te dejé dos inquietudes que me gustaría. Y tengo una tercera, pero te voy a dejar descansar hasta... Ok. Para poder retener las dos, porque si no, ya me das demasiado. Mira, déjame empezar por el proteccionismo, porque es una cuestión muy interesante. Es complicado meterse en la mente de Donald Trump, pero por sus antecedentes en el primer ciclo de presidencia en la Casa Blanca, creo que su idea del proteccionismo, como se señaló desde México por analistas y negociadores en esta segunda fase del Tratado de Libre Comercio, tiene que ver con esta idea del mercantilismo de siglos anteriores, ¿no? De una especie de suma cero, ¿no? De qué exportamos, qué importamos, que no incorpora en la visión económica el crecimiento de los servicios y el crecimiento de los servicios y la intercomunicación en tecnología, ¿no? Y la nueva revolución tecnológica bajo la cual estamos viviendo, la inteligencia artificial, etcétera, los procesos de manufactura ya globales, en fin. Entonces creo que su idea primaria es Estados Unidos como una fortaleza, tal vez tener algunas atenciones con los canadienses, tal vez con los mexicanos, pero sobre todo apretar mucho a los mexicanos. A ese respecto mencionaba recientemente había una entrevista que le hicieron a Ildefonso Guajardo, quien en el gobierno anterior al de López Obrador, en el de Peña Nieto, fue un negociador, el jefe del equipo de negociadores de la segunda parte del Tratado de Libre Comercio, que tuvieron que negociar nada menos que contra Robert Lighthizer, creo que se llamaba, un señor durísimo, un negociador comercial de esos de la vieja escuela, muy duro. Y Guajardo recordaba eso de, bueno, es que traían una visión así mercantilista, muy cerrada, no querían saber nada de
de ver tener una visión más amplia de la economía. Y entonces lo que les funcionó el equipo del gobierno de México negociador fue hacer compartimientos en la negociación, compartimentalizar, decía Guajardo, ¿no? Es decir, siempre hay temas que te pueden atorar cualquier cosa, los temas políticos, el narcotráfico y la migración. Si tú llegas a una mesa con todo el paquete que quieres negociar y empiezas a hablar de narcotráfico y migración, que son los temas principales, ahí se va a atorar. Ya Sí. no vas a llegar a toda la parte de la lista de abajo, intercambios económicos, cuestiones de tecnología, cómo hacer más fluidas, ¿no?, los cruces fronterizos, tanto para carga como para pasajeros, etcétera, etcétera. Entonces se formaban equipos especiales para determinadas áreas y en todo lo que no era estos puntos donde normalmente se atoran las negociaciones y las visiones, se logró avanzar mucho. Sí hubo una puesta al día, una actualización del Tratado de Libre Comercio, pero pues no hubo un arreglo de fondo en los temas principales. Digamos que el narcotráfico no necesariamente entra en un tratado de libre comercio, pero sí ayuda a dar una base de estabilidad para que se hagan otro tipo de acuerdos y de alguna manera deja siembras en la mente de los funcionarios de Estados Unidos una buena disposición a seguir negociando. Lo recuerdo porque yo creo que esto se va a repetir. Guajardo, ha estado aconsejando a quienes vayan a integrar el equipo que va a revisar el Tratado de Libre Comercio en 2026, que adopten esta visión, que no se claven se concentren, perdón, claven, dicen los chavos acá en México, no te claves, que no se concentren en solamente un tema o dos y de ahí no pasar, porque hablar de narcotráfico y todo va a ser una serie de intercambios y acusaciones que va a ser el cuento de nunca acabar. No sé si le van a hacer caso, es una persona muy centrada, muy preparada, pero con todos estos vaivenes ideológicos, los que llegan ahora no quieren saber absolutamente nada de nadie, de los gobiernos anteriores, de los neoliberalistas, luego las etiquetas, ¿no? Entonces te desechan como una persona valiosa que puede aportar y seguramente lo haría Guajardo al nuevo gobierno, no importa el signo ideológico. Eso por el lado del proteccionismo, la visión de Trump, pero de nuevo hay que esperar. Va a estar sujeto a presiones, como te decía al principio, tanto el Congreso como el Senado, incluso aunque lo dominen los republicanos, en Estados Unidos no son necesariamente incondicionales de Sí, Trump, sí, aunque sí. se habla que eso podría empezar a cambiar. Además, acá hay una libertad de que en el caso del Congreso, muchos congresistas incluso tienen hasta su propia posición y Claro. la reflejan y no necesariamente votan, hay un voto partidista, sino hay un voto personal. Personal, así es. Sí, Y lo otro del señor Atalí siempre es una voz de los grandes pensadores, ¿no? sí, De nuestro tiempo en cuestión de política internacional y de prospectiva, ¿no? Que es algo que nos falta mucho asimilar y estudiar en América Latina. ¿Cómo nos vamos a ver como región en el año 2050? así Y es. después por países o por subregiones. ¿Y cómo vamos a ver o cómo va a evolucionar Estados Unidos para la mitad de siglo? Faltan 25 años, me dirás, es mucho tiempo. Es un abrir y cerrar de ojos en términos de los ciclos históricos. Y ahí se va a hacer realidad lo que muchas veces decimos, ¿no? O escuchábamos decir a nuestros padres. Qué barbaridad, ¿qué va a ser de nuestros hijos, de nuestros nietos? Bueno, ahora me lo estoy preguntando yo, ¿verdad? Pero es necesario ver eso porque sí, en efecto, Estados Unidos y necesariamente, de hecho ya digamos, bajó un peldaño en esa escalera de las superpotencias, la dominación. Se dice que ganó la Guerra Fría con la disolución de la Unión Soviética, pero en realidad la Guerra Fría era este gran manto, ¿no?, que ocultaba de alguna manera tendencias ya latentes de potencias emergentes, por supuesto, Ujú, ujú. que lo van a hacer. China es Sí, la sí, gran sí. potencia emergente. Entonces, creo que el señor Atalí nos llama la atención muy bien sobre ver estos fenómenos. ¿Por qué? No solamente por quién tiene más armas o más bombas nucleares, sino cómo están cambiando las sociedades. China incluso acaba de ser desplazada como la nación más poblada del mundo por la India. China popular ya entiendo que quitó esa regulación que tuvo durante décadas de Así es. solamente un hijo por familia, ¿no? Porque están en necesidad de contar con mano de obra. Esas tendencias internas son las que van a marcar en buena medida, creo yo, cómo nos vamos a ver en el 2050. Yo quisiera ver un México eh,
en desarrollo, en crecimiento económico, que haya dado ya el paso de país eternamente subdesarrollado a uno desarrollado. Si me lo preguntas ahorita en 2024 lo veo complicadísimo. Sí. Pero si se acomodan las cosas en el mundo, si tenemos la suficiente visión hacia el futuro, que no la tenemos en México, pensamos en ciclos muy cortos y los gobernantes piensan en la próxima elección. Sí. Entonces, pues aunque mucha gente en México haya leído a Attali, pues no va a ser posible ponerlo en práctica. Sí. Hay una cosa que me ha preocupado en todo esto, ya lo mencionaste en respuesta a la primera pregunta, y es que de repente tú ves que los negociadores mexicanos van a tener que ser muy hábiles para evitar que las relaciones entre México y Estados Unidos pasen por el tubo solamente del tema migratorio y el tema de la delincuencia organizada. Y eso no va a ser fácil en todo caso, ¿no? Exactamente. Decía un viejo comentarista, funcionario también, antiguo columnista, Andrés Layú, que ya murió, decía, tenía una metáfora muy chistosa sobre la relación entre México y Estados Unidos. Dice, mira, es como estar en el mismo sofá, o en la cama, decía él, pero bueno, vamos a ponerlo en el sofá, sí, ¿verdad? Es como más decentico en todo caso. Sí, con un elefante, ¿no? Es decir, tienes que cuidar, y tú eres una especie como de hormiguita, algo más pequeño. Tienes que tener mucho cuidado con cada movimiento del elefante, no necesariamente porque se ponga agresivo, dice. Lo más peligroso sería que se pusiera amoroso, entonces sí, con el primer abrazo te hace trizas. Entonces sí. hay que convivir así con un elefante, y no estoy denigrando ni mucho menos a Estados Unidos ni nada, estoy utilizando comparaciones. La asimetría entre las economías de México y Estados Unidos es de una barbaridad impresionante, el poderío militar, etcétera, etcétera, el tamaño del territorio, lo sabemos, pero eso no evita que podamos y estemos conviviendo desde hace ya algunas décadas sobre esta plataforma del Tratado de Libre Comercio, con una base común de entendimiento básico de que podemos pelearnos en muchas cosas, tal vez no avancemos en migración y narcotráfico, pero hay algo que no se toca, por lo menos hasta hace unos años así estaba establecido, y es este entendimiento comercial, sin el cual yo le digo mucho a mis hijas o a jóvenes de su edad, que nunca les tocó vivir lo que era el México anterior al Tratado de Libre Comercio, una economía cerrada, nacionalista, protegida a la industria por el gobierno, en que la disponibilidad de artículos, solamente quienes vivimos esa transición lo podemos apreciar ahora, desde automóviles hasta todo lo que podías encontrar en un supermercado, la calidad de los productos a los que tenías acceso, cuando era una economía cerrada, todo eso era de un bajo nivel muy lamentable. Nunca lo supimos hasta que ya vivimos la apertura comercial. En la frontera con México, quienes vivíamos por aquí en la frontera o cerca de la frontera, Monterrey está apenas a 200 kilómetros de la frontera, estábamos más familiarizados con los productos americanos y tenías la posibilidad de ir a la frontera y adquirirlos y traerlos, ¿no? Hasta te podrías comprar un carro, claro, pagabas impuestos y todo, pero ese cambio que ya generacionalmente se va perdiendo, me parece que hace posible que mucha gente con ideas más radicales diga, bueno, pues no hay problema, nos salimos del tratado, esos gringos y tal y todo, ¿no? Pero no es el caso, es decir, hay que también atender pues la voz de los más veteranos de la experiencia, no sé cómo llamarlo. Sí. Y en ese sentido, a quienes nos tocó vivir eso, vemos que es completamente una locura estar hablando de un rompimiento con Estados Unidos a ese grado. Sí, sí. Por eso apreciamos las voces de cordura donde las hay, sea en el morenismo, sea en otros segmentos de la política y la población mexicana, porque son voces sensatas, ¿no? Hay que ver no solamente hacia atrás lo que éramos antes, sino lo que queremos ser en el futuro. ¿Qué queremos para los próximos 25 años en nuestro país? Exactamente, exactamente. Bueno, yo te confieso que viví ese México aislado. Claro. Yo viví en México en los años 80 y cuando regresé ya el NAFTA estaba funcionando y había un cambio radical en todo eso.
definitivamente sí. Ahora, hay una cosa que me llamó mucho la atención, que fue ese equipo que organizó la doctora Sheinbaum, liderado por el ex canciller de López Obrador, el doctor Marcelo Ebrard, junto con otras personalidades mexicanas. ¿Cómo ves tú ese equipo? ¿Sólido? ¿Es un que no tiene radicalismo, que piensa en la apertura? Romper con un tratado, te advierto, de esa magnitud es un suicidio, francamente. Así es. Fíjate que Mira, nosotros, por las locuras revolucionarias de Hugo Chávez Frías, sí, cuando decidió que la comunidad andina no era suficiente, y rompió y perdimos $6,000 millones al año. uh, Eso no es poco, te advierto. no, para nada, no, Luis. Bueno, $6,000 millones al año. Mira, esta pregunta es muy interesante y te la voy a contestar en estos términos, porque además, no sé si te he comentado, conozco bastante de cerca a Marcelo Ebrard, tuvimos la oportunidad de convivir en las aulas en los años universitarios. Sé que es una persona preparada, inteligente, muy proactiva, con liderazgo, y que sus ideas, incluso desde esa época que yo recuerdo, sí estaban más orientadas, por supuesto, a mercados abiertos, a globalización. No sé, a lo largo de los años que se haya radicalizado, tal vez lo ha hecho en el discurso por estos acomodos políticos, transitó por varios partidos políticos hasta recaer en Morena. Pero creo que le queda un buen sedimento, ¿no?, de esa preparación, de esa visión de internacionalista, porque él es internacionalista, y eso es de mucho valor en un gabinete de Morena, en este segundo gabinete de Morena, ahora con la presidenta Sheinbaum, en el cual siguen predominando en otras áreas gente que se maneja casi exclusivamente por la ideología. Y creo que él va a tomar el liderazgo, a pesar de que él no es ahora el secretario de Relaciones Exteriores, lo es Juan Ramón de la Fuente, por su posición en la Secretaría de Economía, por los contactos que él tiene de manera personal, fue canciller de López Obrador, y era el que negociaba con todos los funcionarios estadounidenses directamente, y ya le informaba a López Obrador. Incluso cuando tenían conversaciones por teléfono a nivel presidencial, Ebrard estaba ahí sentado con López Obrador. ¿Por qué? Porque pues López Obrador no hablaba nada de inglés, necesitaba a alguien que le hiciera la traducción. Gran diferencia con la doctora Sheinbaum, Claro. eso es otra cosa, ¿no? Ella estudió en Estados Unidos y eso. Pero sí te puedo decir que, y te lo puedo asegurar, que él no trae esa visión de cancelación del Tratado de Libre Comercio, de ruptura con Estados Unidos. Incluso ha sido criticado en México cuando ese incidente de junio del 2019 fue él de urgencia a negociar a Washington a ver qué estaba sucediendo, cómo era eso de la imposición de tarifas, ¿no? Y fueron aquellas reuniones incluso donde estuvo presente Mike Pompeo, entonces titular del Departamento de Estado, que luego pues fanfaroneaba de que sí, doblamos a los funcionarios mexicanos, de inmediato accedieron a lo que les solicitamos, que vigilaran la frontera sur y todo. Y acá en México varios compraron esa historia. A fin de cuentas se evitó la imposición de esos aranceles, y ahí se acordó entonces una revisión del Tratado de Libre Comercio, del entonces NAFTA, por este nuevo tratado. Creo que fueron dos grandes logros en ese momento de Marcelo y su equipo, como te digo, muy criticado por sectores en México, pero que ya a la perspectiva de unos años atrás, ves que tuvo mucha utilidad. Por eso creo, y conociéndolo a él, que si lo dejan encabezar, liderar al equipo de negociadores, y ahí tendrá que manejarse él también políticamente, habrá negociadores más radicales, por supuesto, pero que sea esa visión de mantener la apertura, de mantener una visión global la que se imponga. La moneda está en el aire, no es nada sencillo y falta ver enfrentarse a la parte estadounidense, pero creo que si el equipo le da la confianza a Claudia Sheinbaum, a Marcelo, para que lo maneje, por supuesto en equipo, no nada más como un personaje solitario, va a tener muchas posibilidades de amortiguar el golpe para el 2026 y pues empezar desde ahora con las primeras negociaciones y contactos a diluir
estos ladridos del perro que decíamos hace rato, ¿no? Claro. Que ya no ladre tanto y que en realidad ya cuando llegue el momento, pues el perro esté tranquilo y mansito, ¿no? Así Digo, es. estoy utilizando estas imágenes, no estoy No, insultando pero ni nada. efectivamente yo creo que tú tienes razón. La política de quédate en México fue muy bueno desde el punto de vista arancelario para México, ¿no? Sí, Definitivamente sí, sí. que eso fue así. Ahora, yo tengo siempre he creído que tú puedes ser electo presidente por una gran mayoría de tu país, pero no es esa gran mayoría sola la que tiene que estar contigo en momentos, sobre todo en momentos muy críticos, ¿no? Y eso es parte de una democracia, ¿no? Los demás partidos políticos cumplen una función vital en el mantenimiento de la paz interna del país, ¿no? En el mantenimiento incluso de un estatus, eh, que permita y facilite el relacionamiento externo del país. Ahora, ¿cómo han funcionado? Yo sé que con el PRI casi no se puede contar, con Morena como por ahí, porque tiene muchas contradicciones internas. El PAN está pasando por lo mismo, con pocos dirigentes, gente que pudieran en algún momento dado asumir las riendas del país. ¿Cómo los partidos políticos han reaccionado ante todo esto? Que al menos esos ladridos deben haber llegado. Mira, muy interesante. En estos momentos, después de perder la elección en junio, después de la asunción al poder de Claudia Sheinbaum y pues la consolidación de Morena en las cámaras, ¿no? Tanto de diputados como de senadores, en estos momentos la oposición está todavía aturdida, muy disminuida, incluso partidos como desapareció el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, del cual salió Morena, ¿no? Como un movimiento de decisión, de ruptura. López Obrador decide salirse del PRD, partido que él dirigió, partido del cual fue candidato presidencial 2 veces, y rompe con ellos, funda Morena, y entonces Morena sí logra todo esto que estamos reseñando apenas a 10 años de existencia. La oposición está muy disminuida, desconcertada. Me parece que la opción de formar un nuevo partido político en México a raíz de estos movimientos sociales de protesta contra algunas medidas de López Obrador que originaron una gran reacción, ¿no? La desaparición, como se planteaba inicialmente, casi del Instituto Nacional Electoral, la toma, la captura de la Suprema Corte, etcétera, etcétera, podría provocar que el sentimiento de oposición y de resistencia en México sigue existiendo, ¿no? Hay que diferenciar estas dos cosas. Lo que te digo es que los partidos políticos tradicionales de oposición están aturdidos, están ahorita en la lona, no se han podido levantar, lo cual no quiere decir que la gente no siga criticando a Morena y hablando en voz alta sobre las cosas que le parecen equivocadas. Pero si ese descontento, esa resiliencia, no encuentra un canal institucional, como deben ser los partidos políticos, yo creo que no podemos prescindir de los partidos políticos, a pesar de que haya casos lamentables de corrupción, de oportunismo, en México y en todos los países de Claro. América Latina, por supuesto en los Estados Unidos mismos, ¿no? Pero son la vía para el juego institucional, para la resolución de conflictos, para la alternancia de gobiernos, ¿no? Ahora en el corto plazo, en los próximos 5 años, veo muy complicado la reestructuración de la oposición en México. Tal vez en las elecciones intermedias del 2027 logren consolidarse un nuevo partido político en México, tal vez atraer gente que antes estaba con el PAN o con el PRI. El Partido Acción Nacional es el que más ha trabajado en su reestructuración, acaban de cambiar a su dirigencia nacional, implica incluso un cambio generacional muy interesante, lo voy a seguir de cerca, porque será la primera prueba. No hay nada que hacer hasta las intermedias, las legislativas y las de Senado. Hay algunas elecciones de gobernaturas y todo, pero por el momento creo que está muy consolidado Morena. Y además, esas elecciones intermedias son el primer examen, la primera evaluación para cualquier presidente. Sheinbaum va a tener que enfrentarlo. Una vez que haya concluido, perdón, y haya terminado como haya sido la revisión del Tratado de Libre Comercio. Ahí va a depender qué tanta fuerza mantenga Morena como partido político y qué tanta posibilidades de seguir dominando la escena política. Además, con otro factor que te lo dejo hacia el final sobre la mesa,
¿Qué va a pasar con López Obrador? Claro. Acaba de cumplir 71 años, su salud no es buena, ya ha tenido anteriormente 2 infartos, es una persona que no se cuida, que no le hace caso a los médicos. Y por otro lado, como se dice muchísimo en México, muchísimo, que ha sido sujeto de investigaciones porque en declaraciones de testigos protegidos en los juicios del Chapo Guzmán y de García Luna, también a él, a Andrés Manuel López Obrador, lo señalaban como cómplice, ¿no?, de actividades de narcotráfico. Repito, dichos de testigos protegidos en la Corte del Distrito Sur de Manhattan, en Nueva York. Sí. ¿Qué tanta valoración les vaya a dar el juez en un momento dado, en una acusación contra López Obrador? No sabemos, incluso si se inicia un juicio o algo. Pero en México recordamos el caso de Orlando Hernández, expresidente de Honduras, que apenas un mes después de concluido su mandato, fue llamado a la justicia en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Es increíble. Tú eres internacionalista y además eres periodista, o sea que tienes una formación realmente bien importante para la siguiente pregunta que te voy a hacer. Y es, si bien es cierto que la narrativa o el discurso antimigrante en las comunidades mexicanas en Estados Unidos han sido realmente impactantes, esa narrativa conflictiva ha afectado mucho al latino. A tu juicio, como periodista e internacionalista, ¿qué estrategias comunicacionales está adoptando México para enfrentar eso y presentar, digamos que la verdad? Es decir, el tema migratorio, aquel que desconozca que el tema migratorio es un problema actual, no. La historia de la humanidad es un problema migratorio. Exacto. Nosotros estamos aquí porque un montón de gente, llamémoslo así, me perdona la audiencia, se vino de Asia y buscando nuevos pastos, buscando nuevos climas, buscando una buena cacería, y así se fueron ubicando. El problema es mucho mayor. El ser humano, por naturaleza, migra en busca de mejores pastos. ¿Cómo ves tú todo esto? ¿Cuál es la narrativa? Si se está desarrollando a lo interno de México una narrativa para proyectar una relación más equilibrada y constructiva. No, fíjate que no se está proyectando y es una de las graves carencias del gobierno mexicano y de varios gobiernos anteriores de distintos partidos políticos. La batalla del soft power, ¿no? La batalla por las mentes y los corazones de los norteamericanos, de la comunidad de mexicanos, estos 12 o 13 millones que viven allá, que ya tienen raíces, que ya son de varias generaciones, no se ha estado librando desde México, y aquí haría no solamente, digamos, señalo la gran responsabilidad de los gobiernos, pero creo que incluso desde la sociedad mexicana ha habido algunos aspectos en que la cultura, los artistas mexicanos han destacado, en el cine más recientemente, por supuesto, directores mexicanos que han ganado Óscares y que han proyectado temáticas duras, ¿no?, para el público estadounidense, cómo se ven las cosas desde América Latina. Creo que esa batalla hay que darla, y te estoy hablando en términos de comunicación, de influir, de estar cercanos a los grandes medios de comunicación en Estados Unidos, pero sobre todo directamente a las comunidades, ir a los estados, aprovechar esta gran red de consulados mexicanos en Estados Unidos, que ya rebasan, creo que andan en 52 consulados. Imagínate, creo que en ningún otro país de América Latina, y no sé si de alguna otra parte del mundo, tenga tanta presencia oficial en Estados Unidos. Y eso pues, deben ser fuentes naturales de información básica sobre lo que representa los mexicanos para la sociedad norteamericana. Nada más cierro diciéndote esto, que yo le escuché en una ocasión a un queridísimo maestro, el doctor Jorge Bustamante, especialista en temas migratorios, descanse en paz, que decía, es muy sencillo, muchachos, cuando nos daba clases. Hay factores de atracción en la economía de Estados Unidos, hay factores de expulsión en las economías de América Latina. Se juntan las necesidades. Mientras existan estas necesidades, la gran economía estadounidense, pujante, creciente, la más grande del mundo, necesita, es vital para
su crecimiento, para que no se detenga la mano de obra de los migrantes latinoamericanos por la vecindad y la cercanía, pero también de todas partes del mundo. ¿Qué hay que hacer? Que este encuentro, estas necesidades, no sean crudas, brutales, ilegales, ilícitas. Hay que ordenarlas, ponerlas sobre leyes equitativas, justas y eficientes, ¿no? Que este flujo se regule. Tampoco es posible para ninguna sociedad, y por eso esta ola de rechazo reciente en las zonas fronterizas a los migrantes, en las ciudades de Estados Unidos que antes eran santuario de migrantes, por la simple y sencilla cantidad, el número absoluto de personas que llegan y dislocan las ciudades. La ciudad de Nueva York, no vayamos tan lejos, ¿no? No sé el caso de Atlanta, pero igual. Provoca una reacción de rechazo natural, incluso entre los propios latinos que ya están establecidos. No es posible esa inundación de gente. Entonces, ahí están los factores de atracción y de expulsión. Eso es lo básico, lo elemental, el ABC. ¿Cómo los vamos a ordenar? Oye, encantado. Lamentablemente nos faltó tiempo para seguir conversando. Este es un tema fundamental porque no solo tiene que ver con México, es con el resto de América Latina. Esa es la entrada. Exacto. No es lo has otra dicho cosa. Muy bien. Sí, no es otra exactamente. cosa. Pero yo te voy a proponer algo, y yo creo que usted ha sido llamado por los dioses a escribir un libro que se llama Esto no estaba en mi libro de historia de las relaciones entre México y Estados Unidos. Ándale, okay. Que tiene que ver con el aporte de México. Sí. La historia. El aporte cultural. Así es. Bueno, amigo mío, como siempre, encantado de tenerte y por supuesto me reservo la posibilidad de tenerte de nuevo en el programa en la medida en que las cosas vayan avanzando. Encantado de la vida, ya sabes. Un fuerte abrazo y muchas gracias a la audiencia.